Imagina encontrarte con una historia tan profunda que no puedes evitarla. Una historia que te hará reflexionar sobre quién eres. La búsqueda del autoconocimiento no es solo un viaje de descubrimiento, sino un enfrentamiento valiente con nuestras propias sombras. En este sinuoso camino, descubrimos que la solución para muchos de nuestros problemas comienza al mirar hacia adentro. Desde los primeros años de su vida en el pequeño pueblo, Carlos escuchaba atentamente las narrativas sobre el misterioso lago tranquilo. Cada cuento contado alrededor de las fogatas nocturnas añadía un nuevo velo de misterio al lago, aumentando su curiosidad sobre lo que podría haber más allá de las cristalinas orillas. Para él, el lago no era solo un paisaje pintoresco, sino un portal hacia lo desconocido, un espejo que podría revelar tanto la historia de sus antepasados como el destino que él mismo buscaba comprender. La infancia de Carlos estuvo marcada por historias de pescadores que regresaban con miradas asombradas, susurrando sobre vislumbres de sus propios rostros reflejados en las aguas, pero también advirtiendo sobre los peligros de mirar demasiado profundo, temiendo que el lago pudiera mostrar verdades difíciles de enfrentar. Intrigado desde la infancia por las historias que rodeaban el lago tranquilo, Carlos creció alimentando el deseo de un día desentrañar los misterios que envolvían sus aguas cristalinas. Con el paso de los años, la curiosidad de Carlos se transformó en una fascinación profunda, una conexión espiritual con el lago que parecía llamarlo silenciosamente. Cada visita al lago, ya fuera en las travesuras de la infancia a la orilla del agua o en los momentos de contemplación solitaria en la adultez, fortalecía su vínculo con ese lugar sagrado. A los ojos de los habitantes del pueblo, Carlos no solo era visto como un joven inquieto en busca de respuestas, sino como un posible guardián de los secretos del lago, aquel que podría arrojar luz sobre las sombras del pasado y del presente. Con el paso de los años, Carlos enfrentó desafíos significativos que pusieron a prueba su determinación para seguir su llamado interior. Enfrentó obstáculos como la pérdida de seres queridos, crisis económicas que afectaron al pueblo y conflictos internos sobre su propósito en la vida. Cada desafío moldeó su comprensión del mundo y fortaleció su deseo de explorar el lago tranquilo en busca de respuestas que parecían escapársele en la superficie de la vida cotidiana. Fue durante estos momentos difíciles que Carlos se volvió aún más hacia las historias místicas del lago, encontrando consuelo en la posibilidad de que allí podría hallar un entendimiento más profundo sobre sí mismo y sobre el universo que lo rodeaba. Al llegar a la adultez, Carlos sintió la necesidad de continuar con su búsqueda. Sabía que había llegado el momento de descubrir los secretos del lago tranquilo. Con la llegada de sus 18 años, hizo los preparativos necesarios para la travesía, sabiendo que la decisión no era solo una elección personal, sino un llamado que resonaba a través de las generaciones de su familia. Acompañado por Luna, su leal compañera de 4 patas, que había sido su confidente y amiga desde los tiempos más jóvenes, Carlos partió hacia lo desconocido con una mezcla de expectativa y respeto por lo que podría encontrar. El viaje hacia el lago tranquilo no fue solo una travesía física, sino una jornada espiritual y emocional para Carlos. A medida que él y Luna avanzaban por los senderos sinuosos que atravesaban las montañas, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su resistencia y determinación. Las lluvias torrenciales de los primeros días convirtieron los caminos en lodazales resbaladizos, obligándolos a avanzar con cuidado extra. Luna, siempre vigilante al lado de Carlos, se mostró como una compañera incansable, ofreciendo apoyo moral con su mirada atenta y sus lamidos reconfortantes en los momentos de cansancio. Durante una noche tormentosa, se vieron acorralados en una cueva a salvo de las ráfagas de viento y la lluvia torrencial que rugía afuera. Carlos encendió una pequeña fogata que se convirtió en el punto focal de calor y esperanza en medio de la oscuridad. Mientras esperaban a que pasara la tormenta, Carlos reflexionó sobre los desafíos que enfrentaba no solo en el viaje físico hacia el lago, sino también en su propia travesía interior. Cuestionó sus motivaciones, enfrentó sus miedos más profundos y encontró fuerza en el vínculo inquebrantable con Luna, cuya presencia constante
era un recordatorio de que no estaba solo en la búsqueda de respuestas. A medida que el sol salía al día siguiente, retomaron su viaje con renovada determinación. El camino se volvió más empinado a medida que se acercaban a las montañas que rodeaban el lago tranquilo, pero Carlos encontró inspiración en el paisaje majestuoso que se desplegaba ante sus ojos. Árboles antiguos, cuyas raíces se entrelazaban con el suelo rocoso, parecían susurrar historias de tiempos pasados, añadiendo un aura de misterio y reverencia a su travesía. Finalmente, al llegar a las orillas del lago tranquilo, Carlos sintió una mezcla de emociones desbordando en su pecho. La tranquilidad de las aguas reflejaba el cielo azul arriba, creando un espejo perfecto que capturaba la grandeza silenciosa del entorno. Sentado a la orilla del lago, vio su propio reflejo sereno en las aguas cristalinas y supo que había alcanzado el corazón de su búsqueda. En ese momento de quietud, Carlos comprendió que la verdadera travesía de autodescubrimiento apenas comenzaba. Sentado a la orilla del lago tranquilo, Carlos se sumergió en un estado de profunda contemplación. Las aguas cristalinas no solo reflejaban su imagen física, sino que parecían revelar capas profundas de su propia alma. Imágenes del pasado comenzaron a desplegarse ante sus ojos. Momentos de alegría y dolor, decisiones tomadas y oportunidades perdidas. Cada reflejo en las aguas era una invitación para explorar sus emociones más íntimas y enfrentar las verdades que había evitado durante tanto tiempo. Luna, al lado de Carlos, observaba atentamente las reacciones de su amigo humano. Sentía la energía transformadora que emanaba del lago y sabía que Carlos estaba enfrentando un momento crucial en su travesía personal. Con una mirada serena y expresión de comprensión, permanecía a su lado, ofreciendo consuelo silencioso y recordándole que estaba allí para apoyarlo, sin importar lo que descubriera en las profundidades de ese lugar sagrado. A medida que pasaban las horas, Carlos sintió una serenidad profunda apoderarse de su ser. Se dio cuenta de que la verdadera belleza de la vida no residía solo en los grandes logros o en los momentos de felicidad efímera, sino en la travesía interior de crecimiento y aceptación. El lago tranquilo, con Go. Su capacidad para revelar verdades ocultas le había ofrecido a Carlos un regalo invaluable, la oportunidad de reconectar consigo mismo y con el mundo que lo rodea de una manera más auténtica y compasiva. Al caer la noche, Carlos y Luna regresaron al pueblo, sus mentes y corazones transformados por la experiencia en el lago tranquilo. Carlos sabía que no podía guardar para sí mismo el conocimiento y la sabiduría que había adquirido. Compartió sus descubrimientos con los habitantes del pueblo, animándolos a explorar sus propias travesías de autodescubrimiento y a valorar los momentos simples de la vida. Luna, ahora vista no solo como una perra leal, sino como una guardiana espiritual que había sido testigo de la transformación de Carlos, continuó siendo su compañera constante, un recordatorio vivo de las lecciones aprendidas en las tranquilas orillas del lago. A medida que las semanas pasaban tras su experiencia en el lago tranquilo, Carlos se encontraba cada vez más involucrado en la vida comunitaria del pueblo. Su presencia, ahora cargada de una sabiduría tranquila y una comprensión más profunda de la naturaleza humana, era buscada por muchos que buscaban consejo y orientación. Organizaba encuentros informales a la orilla del lago, donde compartía historias de su viaje personal y animaba a los demás a explorar sus propias travesías interiores. Luna seguía siendo una figura querida entre los habitantes del pueblo. Su presencia tranquila y su devoción inquebrantable a Carlos eran un recordatorio constante de la importancia del amor incondicional y de la conexión profunda entre humanos y animales. Se convirtió no solo en una compañera de Carlos, sino en una figura legendaria en el pueblo, conocida por su sabiduría silenciosa y por transmitir una sensación de calma a todos los que cruzaban su camino. Mientras Carlos se dedicaba a guiar a los demás en sus jornadas de autodescubrimiento, también encontraba tiempo para profundizar su propio entendimiento espiritual. Comenzó a explorar técnicas de meditación y contemplación, utilizando la naturaleza que lo rodeaba como guía
Sin embargo, no todo era serenidad y paz. Carlos enfrentaba desafíos internos mientras intentaba equilibrar su nueva misión espiritual con las demandas prácticas de la vida cotidiana. Luchaba por encontrar un equilibrio entre su papel como guía espiritual y sus responsabilidades familiares y sociales. A veces se sentía abrumado por las expectativas de los demás y por las propias expectativas que había creado para sí mismo. Durante una visita al pueblo vecino, Carlos conoció a una anciana sabia que vivía junto a un lago similar al lago Tranquilo. Ella compartió con él historias de su propia jornada de autodescubrimiento y ofreció consejos sobre cómo manejar los desafíos que enfrentaba. Sus palabras sabias y su sonrisa acogedora trajeron consuelo a Carlos, recordándole que la travesía espiritual no es una búsqueda de perfección, sino un camino de crecimiento y aceptación. Con el paso de los meses, Carlos encontró un nuevo equilibrio en su vida en el pueblo. Aprendió a integrar sus prácticas espirituales con sus responsabilidades diarias, hallando armonía entre guiar a los demás en sus jornadas de autodescubrimiento y atender a sus propias necesidades emocionales y físicas. Luna permanecía a su lado en todo momento, una presencia constante de amor y apoyo que lo ayudaba a mantener la perspectiva en medio de los desafíos de la vida. Durante los días soleados de verano, Carlos organizaba caminatas guiadas hasta el lago Tranquilo, ofreciendo a los habitantes del pueblo la oportunidad de experimentar la tranquilidad y la belleza del lugar sagrado. Animaba a los participantes a reflexionar sobre sus propias vidas y a explorar las aguas cristalinas con mente abierta y corazón receptivo. Muchos regresaban de esas excursiones transformados, inspirados por las lecciones de serenidad y autoconocimiento que el lago tenía para ofrecer. En una de esas caminatas, Carlos conoció a una joven artista que buscaba inspiración para sus pinturas. Ella había oído hablar de las historias del lago Tranquilo y estaba curiosa por ver las aguas que habían capturado la imaginación de tantas personas a lo largo de los siglos. Carlos compartió con ella sus propias experiencias en el lago y la animó a explorar sus emociones más profundas a través del arte. Juntos pasaron horas a la orilla del lago observando los cambios sutiles en la luz y los colores a medida que el sol se movía por el cielo. Mientras tanto, Luna desarrolló una conexión especial con los niños del pueblo. Se convirtió en una figura maternal para los jóvenes, enseñándoles lecciones de compasión y lealtad a través de su propio ejemplo. Los niños adoraban escuchar historias sobre las aventuras de Carlos y Luna en el lago Tranquilo y a menudo pedían acompañarlos en sus caminatas exploratorias por la naturaleza. Para ellos, Luna era más que una perra, era una guardiana mística que traía magia y alegría a sus vidas. A medida que se acercaba el otoño, Carlos comenzó a sentir un llamado interior hacia una nueva fase de su viaje espiritual. Planeó una peregrinación solitaria a una montaña sagrada cercana, donde pretendía pasar días meditando y reflexionando sobre las enseñanzas que había recibido del lago Tranquilo y de sus encuentros con los habitantes del pueblo. Luna lo acompañó hasta la base de la montaña, donde se despidieron con un abrazo silencioso y una mirada de entendimiento mutuo. Mientras Carlos ascendía por la empinada senda hacia la montaña sagrada, sentía una mezcla de anticipación y serenidad. Con cada paso dejaba atrás las preocupaciones cotidianas y se sumergía más profundamente en su búsqueda espiritual. La montaña, envuelta en neblina matinal, parecía guardar secretos ancestrales y ofrecer respuestas a las preguntas que aún resonaban en su mente. Durante los primeros días de su peregrinación, Carlos se dedicó a la práctica intensiva de meditación y contemplación. Se sentaba durante horas, observando el amanecer y el atardecer, absorbiendo la energía de la montaña y conectándose con el cosmos. Por la noche, dormía bajo un cielo estrellado, escuchando el viento susurrar historias antiguas y sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. No obstante, Carlos no solo encontró paz y tranquilidad en la montaña sagrada. Enfrentó sus miedos más profundos y confrontó las sombras de su pasado, permitiéndose sentir vulnerable ante las fuerzas poderosas de la naturaleza. En una noche tormentosa, cuando los truenos resonaban por las laderas y los relámpagos iluminaban el cielo,
Carlos sintió una renovación interior, como si cada rayo trajera claridad a sus incertidumbres y cada trueno resonara la promesa de nuevos comienzos. Mientras tanto, Luna permanecía en el pueblo, esperando pacientemente el regreso de su amigo humano. Sentía su ausencia, pero sabía que esa travesía solitaria era crucial para el crecimiento espiritual de Carlos. Durante el día, paseaba por las calles del pueblo, esparciendo alegría y cariño entre los habitantes que tanto la amaban. Por la noche, se acostaba bajo las estrellas, mirando en dirección a la montaña donde Carlos buscaba iluminación. Después de una semana de introspección profunda, Carlos se sintió listo para regresar al pueblo. Descendió de la montaña con un corazón ligero y una mente clara, llevando consigo las lecciones y percepciones que había adquirido durante su peregrinación. A medida que se acercaba al pueblo, fue recibido por Luna, cuyos ojos brillaban con alegría al ver a su amigo regresar sano y salvo. Al regresar al pueblo, Carlos fue recibido calurosamente por los habitantes que habían sentido su falta durante su ausencia. Compartió con ellos las experiencias transformadoras que tuvo en la montaña sagrada, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias jornadas espirituales y a encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Los encuentros junto al lago se volvieron aún más frecuentes a medida que Carlos compartía las lecciones de humildad, coraje y aceptación que había aprendido durante su peregrinación. Luna, por su parte, continuaba siendo una presencia reconfortante y amorosa en el pueblo. Se hizo conocida no solo por su lealtad a Carlos, sino también por su capacidad de llevar alegría a los corazones de las personas a su alrededor. Los niños venían de todos los rincones para jugar con ella, y los ancianos encontraban consuelo en acariciar su pelaje suave. Luna se había convertido en una verdadera guardiana del espíritu del pueblo, un recordatorio constante del poder curativo del amor y la conexión. Mientras Carlos y Luna continuaban dejando una marca positiva en sus vidas y en la comunidad, también enfrentaban nuevos desafíos. La fama de Carlos como guía espiritual crecía, trayendo consigo expectativas y responsabilidades adicionales. Se encontraba lidiando con decisiones difíciles y dilemas éticos, equilibrando el deseo de ayudar a los demás con la necesidad de preservar su propia integridad espiritual. En una noche tranquila de otoño, mientras observaba las estrellas reflejadas en las aguas del lago tranquilo, Carlos encontró paz interior. Se dio cuenta de que su viaje espiritual no tenía un fin definitivo, sino que era una travesía continua de crecimiento y aprendizaje. Con cada experiencia descubría nuevas capas de su propia alma y una comprensión más profunda del universo que lo rodeaba. Luna, a su lado, compartía ese sentimiento de serenidad. Había encontrado su lugar en el pueblo, no solo como la compañera fiel de Carlos, sino como un símbolo de amor y conexión para todos. Sus ojos bondadosos y su presencia gentil eran un recordatorio constante de que en el corazón de todas las cosas reside la capacidad de amar y ser amado. Ahora que has explorado los rincones más profundos de la búsqueda del autoconocimiento, ¿qué harás con todo este entendimiento? ¿Estás listo para desafiar tus propias limitaciones, confrontar tus sombras y abrirte a nuevas posibilidades de crecimiento personal? ¿Cómo puedes aplicar estas nuevas perspectivas en tu vida diaria, hoy mismo? Si deseas seguir explorando temas profundos como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.